Más de 60.000 personas se han unido en Castilla y León por una causa común, la lucha contra el cáncer. Mareas rosas y verdes de hombres, mujeres y niños recorrían el pasado fin de semana las calles de Castilla y León en un clamor unánime. Hay que vencer el cáncer y la única forma es apostar por la investigación. Si la comunidad científica se marca algunos objetivos, sin duda pasan por incrementar la esperanza de vida de los enfermos y sobre todo llegar al 70% de supervivencia en el año 2030. La revolución terapéutica, la innovación en la industria farmacéutica pueden ser las claves del éxito a medio plazo. ¿Pero está suficientemente financiado este capítulo en los presupuestos de las administraciones? ¿Los descubrimientos científicos llegan a la práctica clínica, es decir, a los enfermos? De todo ello hablaremos esta noche con Eugenio Santos, biólogo molecular, director del Centro del Cáncer de Salamanca y descubridor del oncogen humano causante del 30% de los tumores. Bienvenidos a todos, ya está con nosotros Eugenio Santos, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto de Castilla y León Televisión. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, antes de empezar a abordar nuestra conversación, hay muchas cosas de qué hablar. Me gustaría ponernos en contexto a través del vídeo del trabajo realizado por nuestra compañera Leticia Sánchez. Vamos a verlo. El año pasado se diagnosticaron en España 290.000 casos de cáncer, 18.049 en Castilla y León. La comunidad es, después de Galicia, la autonomía con más casos de cáncer por cada 100.000 habitantes. Lo es por su tasa de envejecimiento, porque las posibilidades de tener cáncer aumentan con la edad. A los 80 años, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. La proporción se iguala entre los 60 y 64 años en el 15% y va en aumento con desigual incidencia por sexo según aumenta la edad. El cáncer más diagnosticado en Castilla y León es el colorectal, 2.700 casos cada año, seguido del de próstata, el de mama o el de pulmón, y es este último el cáncer más mortal. El tabaco, la obesidad, el alcohol o la radiación solar son los factores de riesgo y evitables más importantes. El tabaco es el responsable del 33% de los casos de cáncer a nivel mundial y del 22% de las muertes. España es el 6º país con más publicaciones relacionadas con cáncer del total de publicaciones científicas, por delante de países como China o Reino Unido, y un centro referente en esas publicaciones es el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Se creó en 1997 siguiendo el modelo americano e integrando en un mismo centro la investigación básica, clínica y aplicada. De este centro salió en 2008 el tratamiento que se aplica en todo el mundo para el mieloma múltiple, y en su sede está el Banco Nacional de ADN, que guarda miles de muestras para la investigación genética a gran escala. Al frente del centro está Eugenio Santos, uno de los principales investigadores del cáncer en el mundo, artífice, junto con Mariano Barbacid, del descubrimiento de la causa de los tumores, la mutación de los genes. Entre 500 y 600 pueden originar un cáncer. Encontrar la terapia para cada uno de ellos es el reto. Terapias múltiples, porque además en un cáncer puede haber varios genes afectados. Doctor, no he introducido hace unos minutos el hecho en sí de que nos acoge el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Es como su niño, ¿verdad? Supongo que está absolutamente orgulloso de haber sobre todo apoyado esta iniciativa y liderarla también, ¿no? Estoy muy orgulloso de formar parte del equipo de investigadores que en su día pusimos en marcha este centro, porque obviamente no es el resultado de una labor personal, sino una labor de equipo. Ha trabajado muchísima gente, muchísimos investigadores del hospital, de los medios más académicos, y eso es lo que nos ha permitido llegar a la situación en que estamos hoy. Bueno, pues del centro hablaremos en unos minutos, pero sí que quería introducir esta conversación quizás por la palabra tabú. ¿Hemos normalizado, doctor, la palabra cáncer? ¿La asumimos ya con normalidad? ¿Ha dejado de ser una expresión estigmática? Una evolución, una progresión en ese sentido. Hace 20 años el cáncer era el número 1 causante de muerte. Ahora realmente nos ha sobrepasado las enfermedades cardiovasculares y hemos ido
progresando en nuestro entendimiento de lo que es el cáncer y en el camino de convertir al cáncer en una enfermedad crónica, con lo cual nos estamos acercando más a la realidad de esta enfermedad y quitándole ese sentido mitológico o de miedo irracional que causaba en años anteriores. Es verdad que lo asociábamos irremediablemente a la muerte, es decir, cáncer era decir muerte. Ahora quizás la palabra tabú sea metástasis. Quizás sea eso. Efectivamente, bueno, nos hemos dado cuenta, el problema principal del cáncer son las metástasis. En la mayoría de cuando se producen muertes por cáncer son resultado de las metástasis, no de los cánceres originarios o en su situación primaria. Y esa es una de las labores importantes de la investigación hoy por hoy, bloquear el proceso metastásico. Precisamente quizás esa sea la causa, ¿no? El haber vivido esa evolución del porcentaje que se ha ido incrementando de curación. Ha habido hace 40 años un 50% de curación, ha ido evolucionando y ahora nuestro umbral es 2030 lograr el 70%. Está muy lejano ese objetivo. Yo creo que es perfectamente alcanzable. Fruto de la investigación y de la aplicación de los resultados de la investigación ha sido esta progresiva mejora que hemos tenido en los últimos 20 años. Cada año mejoraba la supervivencia respecto al anterior entre un 1 y un 2%, de manera que hoy estamos en un 60 y algo por ciento y siguiendo esta misma tendencia, que creo que va a mejorar de todas maneras, yo creo que es perfectamente alcanzable este objetivo del 70% de supervivencia en 2030. Que es verdad que eso es posible gracias a que en los años 80 alguien llamado Eugenio Santos descubrió ese gen, ese oncogen, que era el artífice o el desencadenante del 30% de los tumores. Sin aquel hito, sin aquel logro, ¿estaríamos ahora hablando de este porcentaje? Bueno, pues probablemente no. Realmente aquello supuso un cambio copernicano en el entendimiento del cáncer. Hasta aquel momento realmente no sabíamos cuál era el origen de los procesos tumorales. Cuando en el principio de los 80 en nuestro laboratorio y también otros 2 o 3 laboratorios competidores en Estados Unidos, porque fue el proceso que se llevó a cabo, pues identificamos que el origen del cáncer estaba en alteraciones, en lesiones que sufrían nuestros genes. Entonces aquello fue un avance muy importante desde el punto de vista conceptual, académico. No tuvo aplicación práctica durante bastantes años porque tuvimos que progresar en nuestro entendimiento a nivel básico en el laboratorio de los procesos tumorales y justamente a principios de los 2000 hemos empezado a hacer una aplicación práctica de aquellos resultados académicos del laboratorio para mejorar la vida de los pacientes, un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Ese ha sido un poco el proceso que hemos seguido a lo largo de estos casi ya 40 años, parece mentira que han ido tan rápidamente. ¿Y tuvieron que pasar 20 para que efectivamente ese hito, ese avance científico se pudiera aplicar clínicamente? 20 años tuvieron que pasar. Pues sí, básicamente, la década de los 80 y la década de los 90. Fue necesario pasar ese proceso académico básico para llegar a la aplicación, porque, como digo, no se conocía en absoluto cuál era el origen del cáncer. Entonces tuvimos que precisamente empezar conociendo ese proceso básico de los procesos tumorales para sacar una aplicación práctica de aquellos conocimientos. Durante los 80, nuestros laboratorios a principios de los 80 descubrieron que el cáncer comienza con lesiones en los genes. Aquellos 2 o 3 laboratorios pioneros que realizamos ese trabajo, inmediatamente se sumaron cientos de laboratorios en todo el mundo y durante la década de los 80, pues todos juntos, ya en una labor colectiva de la comunidad científica, pues procedimos a identificar esa lista casi de 500 o 600 genes que hoy sabemos que tienen que ver con los procesos tumorales. Eso fue un proceso de laboratorio, en el bench, que se dice, en la mesa del laboratorio. Después, la década de los 90 correspondió a intentar saber cuál era la función de esos genes en la vida normal. Que realmente nos dimos cuenta, esos genes no estaban ahí para producir cáncer, sino que tenían unas funciones muy importantes. Cuando se lesionaban, esa lesión era la que conducía a cáncer. Pues la década de los 90 fue también una época de labor más académica, de laboratorio, para entender a nivel de bioquímica, de biología celular,
cuál era la función real de esos genes. Y ya, como digo, a final de los 90 pues nos empezamos a dar cuenta que conocíamos ya suficiente de los genes y de las proteínas que inducían los procesos tumorales para sacar una aplicación práctica. Y como digo, la primera gran aplicación práctica que hemos llevado a cabo fue hacer un diagnóstico mucho más precoz, mucho más rápido de los procesos tumorales, con lo cual nos permite intervenir y mejorar en los procesos de supervivencia. Y un poquito más tarde, por primera vez, ese conocimiento básico nos permitió pues hacer una aproximación racional al diseño de nuevas terapias. Porque bueno, es un poco simplificar, pero hasta entonces básicamente todos los tratamientos se basaban, no eran palos de ciego, pero se aproximaban. Ensayo y error de combinaciones, de tratamientos, de procedimientos que pudieran mejorar. Una vez que conocimos los genes, las proteínas que promueven los procesos tumorales, ya podemos utilizarlos como dianas específicas, hacer un diseño racional de terapias para neutralizar esos genes. Eso es lo que se llama ahora la oncología translacional, que estamos ahora mismo en plena explosión de esa aplicación práctica y que empezó pues a principios de nuestro siglo actual, ¿no? Básicamente. Doctor, ¿y podemos decir que hay un cáncer por cada enfermo de cáncer distinto? Pues sí, efectivamente, como hemos dicho, tenemos 500, 600 genes que tienen la posibilidad de mutar y conducir a procesos tumorales. Combinaciones de esos genes nos lleva a la conclusión de que efectivamente el cáncer es un proceso individual y es muy específico de cada persona. Y esta característica principal es la que nos hace que también en un futuro, ya empezamos ahora, pero en un futuro muy temprano ya tendremos los tratamientos personalizados, individualizados. No se va a tratar el cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas o el cáncer de colon, sino el cáncer de Eugenio Santos o de Felipe Pérez, porque tenemos una composición genética específica contra la cual podemos diseñar tratamientos muy específicos para bloquear procesos tumorales. Y cuando seguramente nuestros espectadores han escuchado eso de que 1 de cada 2 hombres van a padecer cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 3 mujeres, ¿podemos aliviarles de alguna manera? Porque esa es una sensación de caída al vacío absoluto. Supongo que no es que lo vayamos a tener todos a edades pues tempranas, pero ¿es una estadística certera? Es una estadística certera, pero que no tiene que llevarnos a una depresión. El cáncer, ahora que entendemos lo que es el cáncer al fin y al cabo es el resultado de nuestro proceso de envejecimiento. En su presentación inicial han dicho una proporción de 1 de cada 2, una persona, una mujer de cada 3 a partir de los 80 años. La vida media de la población hace 20 años no llegaba a 80, hemos ido extendiendo la vida media de la población. Y obviamente a medida que vamos teniendo una población más envejecida vamos a tener más posibilidades de sufrir mutaciones y lesiones en nuestros genes. Entonces, entendiéndolo de esa manera, pues nos permite entender cuál es la realidad del cáncer. Un resultado del envejecimiento y un proceso que podemos manejar y podemos controlar porque sabemos qué es lo que lo está causando. En todo caso, siempre se ha asociado el tratamiento del cáncer a medidas y terapias muy agresivas como la radioterapia. Entiendo que ahora ya esos procesos se van aligerando, ya no son tan invasivos. Podemos asumir ese tratamiento de una manera mucho menos agresiva, entiendo. Esa es, como digo, es la segunda gran aplicación en el diseño de nuevas terapias. Antiguamente usábamos las armas tradicionales, quimioterapia, radioterapia, cirugía, y han sido muy efectivas, pero la quimioterapia era un poco, podríamos compararlo con la bomba atómica, que se carga el tumor, pero también puede producir daño en lo que está rodeando al tumoral. Con la oncología translacional, lo que estamos haciendo es diseñando balas específicas, dirigidas específicamente al gen o la proteína que procede del proceso tumoral. Entonces, esto evita las consecuencias, los daños secundarios que la quimioterapia tradicional traía. Entonces, y tiene muchísimo menos efectos secundarios y mucho menos resistencias. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Parece que la sofisticación de lo que me está contando ya llega a cotas extraordinarias. No sé si quedan pasos por dar para llegar a
100% de curación, lo digo con precaución, ¿no? Bueno, desde luego, sin investigación no hay progreso en esta enfermedad y obviamente ahora mismo tenemos, la comunidad científica internacional está haciendo un esfuerzo enorme en términos de investigación y quizá en términos de tratamientos se puede concentrar las aproximaciones que están haciendo en quizá dos palabras: terapias dirigidas específicamente contra el gen o la proteína específica relacionada con el tumor, y combinadas, puesto que uno de los problemas de los nuevos tratamientos es que la posible aparición de resistencias a esas nuevas terapias. Si atacamos no solamente una de esas posibles dianas, sino varias a la vez, no le damos tiempo al tumor a desarrollar resistencias. Entonces, nuestra evolución en el momento actual es terapias dirigidas, combinadas, y eventualmente quizá el siguiente paso es estas dirigidas y combinadas a nivel individual, terapias personalizadas. Esas quizás serían las tres palabras que diseñan el camino por el que vamos avanzando en el momento actual. Pues en este punto me resulta interesante el conocer también la opinión de una oncóloga que trabaja en el Hospital Río Ortega de Valladolid, que precisamente nos hablaba de los avances o de cómo es posible aplicar la quimioterapia que no sea tan invasiva. Bueno, vamos a escuchar a Marta Orozco y analizamos un poco su cuestión. En Castilla y León estamos apostando cada vez más por terapias dirigidas, inmunoterapias, dependiendo. Esto no es un tratamiento accesible para todo tipo de pacientes y para todo tipo de cánceres. Dependiendo del tipo de cáncer, se hace una serie de estudios moleculares y en base a los resultados de estos estudios moleculares podemos nosotros seleccionar la terapia dirigida más eficaz y con menos toxicidad para nuestros pacientes. En esto cada día se está investigando más, es algo que se está llevando cada vez avanzando cada vez más, pero claro, todavía nos queda mucho que aprender, mucho que investigar, pero por ahí va las ramas de la oncología, buscar mayor efectividad con menor toxicidad. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, antiguamente, hace 10 años, antes de la inmunoterapia, un cáncer de pulmón metastásico podía vivir 6 meses, era el promedio, y ahora vemos supervivientes de más de 2 años. Escuchábamos a la doctora Orozco. Señor Santos, la juventud, divino tesoro, debe ser ilusionante ver gente tan joven ya hablando de los pasos que está dando la medicina, la investigación de cara a la resolución, ojalá, del cáncer. Qué maravilla, ¿verdad? Efectivamente, probablemente la etapa más productiva de la carrera científica corresponde a esa época de los 25, los 35, antes de los 40 años. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando descubrimos los oncogenes estábamos en ese rango de edad, ahora ya somos bastante más mayores, y el futuro de la investigación depende precisamente de la incorporación de nueva sangre, nueva capacidad científica a la carrera, a la comunidad internacional. ¿Hay cantera de investigadores? Hay una enorme cantera. Los científicos y la comunidad científica joven española probablemente es la mejor que hemos tenido hasta ahora en toda nuestra época, y lo importante es aportarle las condiciones que les permitan progresar de cara a futuro. Realmente en el momento actual tienen un poco de dificultad para conseguir esa estabilidad, al menos temporal, que les permita pensar y dedicar todos sus esfuerzos y otras preocupaciones a la investigación y la actividad científica. Supongo que precisamente asentar esa población de investigadores jóvenes pasa por la financiación. Hablábamos al principio, no sé si desde las administraciones están suficientemente concienciados como para que sea inexcusable la apuesta presupuestaria por la investigación. En Castilla y León, en España, se ha concienciado ya la comunidad en general, ya no hablo de la pública, también la privada, de que esto es fundamental. Cada vez está profundizándose más y aceptándose la idea de la necesidad de la investigación y que sin investigación no hay progreso. Ahora lo que las administraciones y las personas al cargo de la financiación de estos procesos deben entender, y ahí yo creo que todavía hay camino por recorrer, que la investigación es una actividad a largo plazo
y necesita una financiación continuada y a largo plazo y evaluada externamente, que no debe estar sometida a tirones, a actividad momentánea, a épocas en que no haya financiación, porque esa continuidad, que es absolutamente necesaria para que la actividad científica progrese, no se produce de esta manera. Supongo que trasladar el formato, la fórmula de investigación en Estados Unidos, que conoce muy bien, estuvo desde los años 80 hasta el año 2000 que regresó, ha sido complicado. Es una fórmula de trabajo absolutamente diferente a la que se estaba llevando a cabo en esos momentos en España. Es esa forma de trabajar transversal que a día de hoy parece que ya sí funciona 100%. Sí, cuando me incorporé en España para colaborar con otros investigadores de aquí en Salamanca con la puesta en marcha del Centro de Investigación del Cáncer, trajimos unas ideas, el modelo de Comprehensive Cancer Center norteamericano, que realmente no estábamos inventando nada, estaba claramente demostrado que es el modelo de centro de investigación más eficiente de cara al cáncer, porque requiere la colaboración en el mismo centro y una intercomunicación muy fuerte entre investigadores de tres principales direcciones: investigadores básicos, que dedican su principal actividad en la mesa del laboratorio; investigadores clínicos, cuya actividad está más centrada al lado de los pacientes; y estos investigadores translacionales que actúan, cubren ese área intermedia de comunicación entre las dos áreas. Y solamente cuando en un sitio físicamente en conexión se encuentran esos tres tipos de aproximación, realmente se obtiene la mayor efectividad de cara a investigación. Ese modelo era bastante novedoso cuando empezamos el proceso a principios del siglo XXI, pero creo que se ha transmitido bastante a la sociedad, y ahí desde el Centro de Investigación del Cáncer, por ejemplo, coordinamos y pusimos en marcha una red de centros de investigación de cáncer coordinada en toda España, que RETIC actualmente se llama Ciberón, coordinada por el Instituto de Salud Carlos III, y este modelo es el que realmente se está estableciendo, y nosotros contribuimos precisamente a la puesta en marcha en nuestro país. De verdad, apuntaba al principio de esta entrevista que en el momento que su equipo descubrió ese oncogen, había varios equipos en Estados Unidos trabajando en la misma dirección. Era una investigación competitiva. Y me imagino que eso también se traslada ahora mismo a España. Hay muchos equipos trabajando en una misma dirección, que supongo que estén coordinados y que se optimicen muchísimo los recursos para llegar a un objetivo final, ¿no? Es así un poco la fórmula. Sí, efectivamente, la base del progreso de investigación es la competitividad, la competición en igualdad de condiciones. Si hay recursos limitados para dedicar a investigación, y entonces tienen que acceder a esos recursos los grupos o los grupos de investigadores que tienen más capacidad de hacer progreso en ese sentido. Entonces, un elemento esencial es la evaluación externa, objetiva, de los procesos de investigación, de los proyectos que se presentan, y la selección de aquellos que son más prometedores y que aseguran unos resultados más prometedores en el futuro, y esos son los que deben recibir la investigación. Y este mecanismo de competición y evaluación externa es un elemento esencial en el progreso de la investigación, a cualquier nivel, no solo en cáncer. Hablaba de que es verdad que se presentan muchísimos ensayos clínicos, prácticamente de 1000 puede salir uno efectivo, y que para sacar uno adelante quizás sean necesarios 800, 1000 millones de dólares, de euros. La evolución de la medicina nos permitirá que los tratamientos innovadores en los que se están trabajando ahora se puedan aplicar a cualquier paciente, porque supongo que la carestía de los tratamientos haga que se apliquen a perfiles concretos para que no se desvirtúe la efectividad. ¿Nos llegaremos a que pueda ser una medicación normal para cualquier enfermo de cáncer? Sí, definitivamente. Cuando desarrollas un nuevo procedimiento o una nueva aproximación terapéutica, obviamente, como es limitado, digamos que tiene unos costes elevados, pero cuando se hace a un nivel más extenso y se extiende la producción de esa aproximación terapéutica, los costes bajan. Un ejemplo, por ejemplo,
la primera secuenciación del genoma humano completo se produjo en el año 2003. Fue una labor conjunta de la comunidad científica tremenda, miles, 1.700, 1.800 millones de dólares que costó aquel trabajo para que con el trabajo conjunto de mucha gente se secuenciara un genoma humano completo. Las cosas han evolucionado desde aquellos momentos hasta el momento actual, que ahora ya podemos por 300, 400, 500 euros secuenciar un genoma completo y utilizar ese conocimiento en el paciente concreto en el que hagamos la secuenciación para diseñar el tratamiento que le corresponde. Este tipo de evolución, este es un ejemplo, se puede aplicar también a otros fármacos o a aproximaciones experimentales. La evolución técnica nos permite obtener el nivel económico que nos hará la aplicación personalizada de las posibles terapéuticas posible en un futuro no muy lejano. Ojalá. En todo caso, ese ya es la última cota en la investigación, o por lo menos la penúltima. Hablar del genoma, hablar de la posibilidad de cortar nuestro ADN para eliminar la parte negativa o más dramática del cáncer debe de ser una evolución médica absoluta, pero se está hablando en los últimos tiempos de la inteligencia artificial y no sé si ha llegado también a la investigación del cáncer. ¿También se está aplicando? Sí, se está aplicando en la investigación del cáncer y en montones de otras áreas de investigación. Es un medio técnico más que tenemos para acelerar nuestro trabajo y apoyarnos en ese sentido. Y así de esa manera, pues realmente, como digo, los resultados se van a ir acelerando, los procedimientos van a ser mucho más rápidos y eventualmente, gracias a esto, vamos a llegar a esa medicina individualizada en un futuro. No podemos dar un marco concreto de tiempo, pero sabemos que vamos a llegar a ello. Comentábamos al principio que este fin de semana ha habido muchísimas marchas en favor de los tratamientos, de la investigación y de la recaudación para conseguir fondos para conseguir ese objetivo. Desde la Asociación del Cáncer en Castilla y León nos comentaban que es verdad que hay una amplísima curación cuando la prevención funciona, cuando se detecta el cáncer en estadios iniciales. Pero ¿qué pasa cuando ya está muy evolucionado? ¿Se está dedicando esa investigación precisamente a intentar abordar estos casos concretos de estadios ya que están al límite, que están en un proceso metastásico interesante? Ese es uno de los énfasis principales en nuestra área de investigación actualmente. Esos tipos de cánceres que no dan muestras de su existencia hasta cuando ya están demasiado avanzados. Un ejemplo concreto de ellos son bastante de los cánceres dependientes de los oncogenes RAS, que fueron los que descubrimos hace 40 años. Páncreas es un ejemplo de ellos, pulmón es un ejemplo de ellos, y justamente una demostración de que se está enfatizando el tratamiento de este tipo de tumores es un programa de la Asociación Española contra el Cáncer, que está financiando en el momento actual en nuestro centro, que es el programa Stop RAS Cancers, que está precisamente dedicado a centrarnos en esos tipos de tumores para hacer posibles diagnósticos mucho más tempranos, cuando todavía no hay manifestaciones clínicas, y luego para que los medicamentos, los fármacos que se diseñan contra ellos no desarrollen resistencias. Y este es un énfasis muy actual y al que se están dedicando medios económicos importantes, porque estamos convencidos de que son de los problemas más importantes en el momento actual con respecto a cáncer. Pues esa es la reclamación de la Asociación contra el Cáncer. Artemio Domínguez nos lo contaba de esta manera. Vamos a escucharle. El cáncer de mama, tenemos ahora en estos momentos una supervivencia en general que llega sobre el 90%. Sin embargo, el cáncer de mama metastásico está en el 25%. Esto es nuestra reivindicación, que se investiguen también este tipo de cánceres que tienen una supervivencia muy baja y que entonces la media hace que no llegue hasta donde nosotros creemos que hay que llegar. Y esto ocurre pues, con cierto tipo de cánceres que hay que intentar investigar mucho más para que cuando uno recibe la noticia de que tiene un cáncer determinado, ya lo tenemos como muy claro, las
probabilidades de supervivencia son unas u otras. De verdad, entre todos hay que investigar más para que haya más vida. Doctor, era un poco en la línea que me comentaba. Ese es el objetivo, ahora mismo se está trabajando en eso, pero seguimos apostando por la prevención. Es decir, lo más importante es la prevención, no queremos llegar a esos estadios, ¿verdad? Efectivamente. Si el cáncer es el resultado de mutaciones en nuestros genes, la prevención es esencial para evitar la exposición a todos esos agentes que nos producen las mutaciones. Cambios en nuestros hábitos de vida, obviamente evitar el hábito tabáquico, cambios en nuestra dieta, etcétera, etcétera, exposición a posibles radiaciones o agentes ambientales que producen mutaciones, evitar esa exposición. Actuar en prevención en ese aspecto es esencial y nos reduciría bastante, en un 20-30%, posiblemente con un cambio simplemente de nuestros hábitos de vida, las cifras de aparición de cáncer en la población. Esa forma de vida está muy instalada en la actualidad, es decir, ahora la gente joven hace ejercicio, come saludable, se cuida muy mucho, pero claro, los que ya tenemos una edad y venimos de la época de los 70, de los 80, que hacíamos barbaridades, lo de tomar el sol, por ejemplo, nos decía en alguna entrevista, es que claro, lo que se produce en la niñez se manifiesta 30, 40 años después. ¿Qué podemos hacer los que hemos hecho esas barbaridades? Pues en aquella época quizás fumar de chaval o tomar el sol sin protección, que era una barbaridad, pero que lo hacíamos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues educar a la población en ese sentido, para darse cuenta de los resultados de estos cambios de nuestros hábitos de vida. Los vamos a notar dentro de 10 años, 15 años. El primer efecto, que es cuando la primera vez que se empezó a notar una mejora en la supervivencia, fue en cáncer de pulmón, precisamente, que era resultado, entre otras muchas cosas, de la reducción en el hábito tabáquico en Estados Unidos. En este sentido también, si hacemos cambios en otros hábitos de vida, la alimentación, etcétera, en un periodo de 5, 10, 15 años vamos a ver los efectos, por ejemplo, en reducción en cánceres de colon o del tracto digestivo. Has citado la no exposición a la luz solar, melanoma, etcétera, etcétera. Estos hábitos de prevención están concentrados en una cosa que se llamaba hace unos años el Decálogo contra el Cáncer de la Unión Europea. Ahora realmente ya hemos pasado de 10 mandamientos a 12, porque hemos añadido tratamientos de vacunas antipapiloma, etcétera, ese decálogo adicional. Que el decálogo se centra precisamente en evitar todos esos factores que determinan la aparición de mutaciones en nuestro genoma. Vivimos más años, tenemos más tiempo para estar expuestos a estos factores. Si reducimos la exposición a los factores que producen las mutaciones, vamos a reducir los porcentajes y los números totales de tumores que se van a desarrollar. Y ahora ya en la fase preventiva también, no solamente de hábitos, sino de campañas que se están llevando a cabo para la detección precoz. Porque, por ejemplo, en el cáncer de mama estamos muy concienciados de que hay que hacerse esas revisiones, pero está costando tanto los cribados, por ejemplo, con los rectales. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto tiene que ser una aproximación bastante transversal. En el caso del cáncer de mama se ha conseguido bastante convencer a la población de la necesidad de esos tratamientos. En el caso, por ejemplo, de los cribados del cáncer colorectal, una prueba tan sencilla como la de detección de sangre en heces, y además es barata y fácil de realizar, el porcentaje de adherencia de la población es muchísimo más baja. Y aquí tenemos que poner, en ese sentido, que los resultados no solamente del laboratorio, sino de la educación de la sociedad a nivel general. Favorecer, hacer más fácil el acceso de la población a esas pruebas sería muy importante. Por ejemplo, si en nuestra comunidad si no fuera obligatorio el tener que se necesita recibir una comunicación del SACIL para realizar esta población y que las personas que la realicen lleven la muestra a la atención primaria. Si se favoreciera ese proceso de recepción de la notificación y entrega de las muestras, quizá a lo mejor favoreciendo que se pudieran entregar en farmacias o
o en centros de atención primaria de una manera, aumentaría probablemente el porcentaje de adherencia a este tipo de cribadas. Entonces se requiere no solamente la labor de investigación del laboratorio, sino ese trabajo hasta la población. Lo que llamamos el laboratorio, from lab to bedside, del laboratorio a la mesa del a la cama del paciente. Todo ese proceso requiere intervenciones y todas las intervenciones en ese proceso son muy importantes para que los resultados que sabemos que funcionan en el laboratorio tengan efecto lo más positivo, en la mayor eficiencia posible en los pacientes, en los posibles pacientes. Queda todavía unos cuantos minutos por delante, hay cosas que tenemos que abordar, pero antes hacemos una pequeña pausa y retomamos la conversación. Ya estamos de vuelta, seguimos en conversación con Eugenio Santos, con el director del Centro de Investigación de Salamanca, que hoy nos acoge para desarrollar esta entrega de Espacio Abierto. Veníamos de hablar de esa concienciación respecto a la necesidad de hacer cribados, de hacer revisiones anuales, que yo no sé, doctor, ¿a partir de cuándo se tienen que empezar de verdad a hacer esos controles? Porque parece que son a partir de los 50, 55, pero cada vez se manifiesta el cáncer en gente más joven y quizás haya que anticiparlos, ¿no? Bueno, se ha ido anticipando a lo largo de los años estos procesos de cribado. Actualmente yo creo que es bastante razonable el empezar aproximadamente a partir de los 50. En todo caso, sabemos que la sanidad está transferida, cada comunidad autónoma tiene su propio sistema sanitario. ¿Es compatible este sistema de reino de taifas en la sanidad de nuestro país, teniendo en cuenta que ahora mismo la investigación, la industria farmacéutica está, como usted decía, trabajando de forma transversal? Es un mundo globalizado, todos parece que trabajamos en un mismo sentido y, sin embargo, hay sanidades diferentes en un mismo país como España. ¿Eso está incidiendo en la evolución de la investigación, en el avance en los tratamientos farmacéuticos? No lo sé, estoy hablando en alto. Interviene por necesidad, es el medio en que nos movemos. Hablar, ya has mencionado, reinos de taifas ya es algo negativo de cara a ser efectivos en investigación, porque cualquier cosa que no sea unificar y tener bajo un mismo paraguas todos los procesos investigadores sobre un mismo sistema de evaluación y un mismo sistema de cooperación sería negativo. De todas maneras, es lo que nos encontramos en nuestro país y en ese sentido, hemos mencionado anteriormente los procesos de cribado. Si tenemos que vivir con ese sistema dividido de 17 sanidades diferentes, sí estaría al menos bien que distintas comunidades copiaran lo que funciona positivamente en otras comunidades. Por ejemplo, hay algunas comunidades españolas en las cuales hay más adherencia a estos procesos de cribado que en otros, y eso es resultado del procedimiento que se ha establecido. Pues que haya una cooperación y una colaboración y un acceso común a los resultados positivos que se ven sería algo interesante de cara a futuro. Me gustaría terminar esta conversación pues hablando de los avances, de en qué punto estamos dentro de la investigación en el propio centro de Salamanca. ¿Cuántos equipos están trabajando ahora mismo para avanzar en esos nuevos asuntos, nuevos fármacos, no sé, nuevas investigaciones que pueden llevarnos a una cota de curación? Porque es verdad que siempre habla de que el cáncer tiene que ser una enfermedad crónica. ¿En qué estamos ahora mismo trabajando en Salamanca? Pues efectivamente, en modo global podemos hablar en convertir al cáncer en una enfermedad crónica. Aquí en este centro estamos cerca de 300 personas trabajando distribuidos en 25 o 30 grupos de investigación, cada uno con sus proyectos concretos, específicos. Quizá lo más importante es resaltar la comunicación intergrupos que estamos llevando a cabo, no solamente dentro de grupos dentro del centro, sino también estamos estableciendo colaboraciones con otros centros del país a raíz de esta red de centros de cáncer que mencioné anteriormente.
Y en caso concreto hay algún proyecto bastante ilusionante, este programa de Stop Breast Cancer, en el cual establecimos conexiones con hospitales de otros hospitales del país, el Hospital de la Paz, el Hospital 12 de Octubre en Madrid, el Instituto Catalán de Oncología en Barcelona, aquí por supuesto los hospitales de nuestra comunidad y en nuestro hospital de Salamanca, en que estamos poniendo en común los resultados de los laboratorios de investigación básicos que estudian mecanismos o descubrimiento de nuevas dianas o nuevos genes que son relevantes en estos tipos de cánceres letales, dependientes de RAS, y el desarrollo de nuevos fármacos, que estamos también en coordinación con industrias farmacéuticas que han desarrollado fármacos específicos contra estos genes que nosotros hemos identificado, y poniendo en conjunto todo este trabajo en un programa coordinado, creo que es una de las actividades más ilusionantes en las que nos encontramos en el momento actual. En este punto quería hacer un inciso respecto a si ha habido un antes y un después en cuanto a la premura en las investigaciones a raíz de la pandemia del propio COVID. Nunca se conoció el lanzamiento de una vacuna con tan poco tiempo experimental. Eso nos hace pensar en que ahora los tiempos se acortan y podemos llegar a ese punto mucho más rápidamente, porque es verdad que hablábamos al principio, para llegar a un fármaco efectivo pueden pasar 10, 15 años. La experiencia del COVID no sé si es positiva o negativa en este sentido, doctor. Bueno, es una experiencia, es un poco distinto de la situación en cáncer. En el COVID teníamos un agente único con el cual se podían concentrar todas las aproximaciones experimentales. En cáncer hemos hablado de 500, 600 genes, los clínicos pueden hablar de 200 y pico distintas entidades clínicas diferentes, ¿no? Una experiencia que tenemos es que el acortar caminos en algunos casos puede tener efectos negativos. Es el caso, por ejemplo, de la terapia génica, demostrado en el laboratorio que funciona, en algún ensayo clínico que funcionaba, pero en un pequeño porcentaje producía efectos secundarios que no solo los puedes detectar al cabo de algunos años y no los podías predecir de antemano. Entonces hay que asegurar la precaución de llegar a ese 100% de curación, pero evitando problemas que no podemos predecir y que realmente solo los años nos pueden llevar a identificarlos. Y solo tengo una última pregunta, pero quiero que me la formule usted mismo. En una entrevista que le hicimos en el año 2009, hablaba del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca de esta manera. Vamos a escucharlo. Ahora el Centro de Investigación del Cáncer pues, se le conoce, se le menciona pues, en la comunidad científica internacional en todo el mundo, ¿no? Y lo que queremos pues, es de cara a futuro pues, es continuar en esa línea. Quizá que se nos conozca incluso más de manera interna, que este centro pues, sea útil y sea un referente dentro de Castilla y León, dentro de España. ¿Hemos cumplido el objetivo? ¿Se ha llegado al conocimiento también interno del milagro que tengamos este centro en esta comunidad? Pues realmente, yo creo que la respuesta es optimista y positiva. Mirando hacia atrás, yo creo que hemos cumplido en la medida de lo posible nuestro objetivo, que es ir mejorando. Hemos desarrollado nuevos métodos de diagnóstico, hemos desarrollado nuevos métodos de tratamiento, hemos entrenado nuevos investigadores de cada futuro, estamos aportando nuestro granito junto con el resto de centros de la comunidad científica internacional y hasta hoy por hoy podemos sentirnos satisfechos, razonablemente satisfechos de haber obtenido esos resultados. Decía que esos resultados eran conocidos de forma internacional, pero que no se conocían demasiado aquí dentro de la propia comunidad. El centro ahora mismo es absolutamente reconocido y reconocible en Castilla y León, ¿verdad? Por supuesto, y de lo que más orgullosos estamos es de que las personas de la calle nos conocen y nos apoyan. Queremos expresar nuestro agradecimiento no solamente a todas las instituciones que nos apoyan, sino en particular a todas esas personas anónimas que hacen aportaciones económicas o que nos escriben o que nos realizan actividades de manera totalmente independiente y nos envían los resultados de eso, sean económicos o sean de otro tipo en nuestro centro. Y a ellos realmente tenemos una deuda de gratitud muy fuerte. Pues ¿qué le puedo decir más que enhorabuena, que gracias por haber conseguido, como le digo, este milagro en nuestra comunidad. Espero poder contar en poco tiempo y poder entrevistarle de nuevo para decir que por fin
el cáncer es una enfermedad crónica. Muchísimas gracias, Eugenio Santos, director del Centro de Investigación de Salamanca, por atendernos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes les emplazo a una nueva entrega de Espacio Abierto. Será en cuestión de 7 días. Pasen, disfruten de esta semana. Nos reencontramos hasta entonces.